26 podcasts Kabbalah Nebuit Perfectica, Rabbi Abraham Shemuel ben Abulafia. El tema para hoy, biografía del Rabbi Abraham Shemuel ben Abulafia. Abraham Abulafia es el hombre que transformó la Kabbalah en experiencia. Hoy no vamos a hablar de una biografía común. Vamos a entender cómo una persona llevó la Kabbalah del estudio a la experiencia directa. El nacimiento de Abraham Shemuel ben Abulafia aconteció una fecha muy significativa en el año hebreo 5000. El calendario cuenta a partir del año número 1 del año 1240 después de Cristo, según el calendario gregoriano, es decir, el comienzo de un nuevo milenio. De su padre, Abraham Abulafia, quien pertenecía a una familia judía de renombre y de origen toledano muy conocido por su erudición, aprendió la Torá, es decir, la Biblia, y sus comentarios, escritura, gramática, Mishnah y Talmud hebreo, alcanzando para ese entonces un conocimiento muy adecuado de los mismos. Abulafia estudió en varias ciudades españolas, incluyendo Toledo y Guadalajara. Abulafia adquiere un dominio del hebreo, arameo, árabe y más tarde del latín y griego. Nace en Zaragoza, España, en una España muy tolerante, en la que gracias al reinado de Alfonso X el Sabio se formó la convivencia armónica de tres culturas que han sido denominadas como el Renacimiento del siglo XII, el siglo de oro, un fenómeno muy importante caracterizado por una serie de cambios económicos, sociales, políticos, ideológicos y culturales que afrontó Europa durante el siglo XII. En resumen, de todas partes acuden a Toledo monjes, eruditos y místicos de diversos cultos y religiones, atraídos por las traducciones de los clásicos griegos y el aire místico con libertad de cultos que en breve tiempo se apropió del resto del continente. Es precisamente entre los años 1020 a 1300 que esto ocurre en Europa, pero especialmente desde España. Alfonso X el Sabio impulsa su empresa cultural, vinculando simultáneamente a Oriente y Occidente en una cultura de síntesis conformada por cristianos, musulmanes y judíos. Abulafia pertenece a aquella generación de cabalistas sefardíes, de cabalistas españoles, porque España se le dice sefará, y si se nacía en sefardí o aún se nace en España en sefará, se es un sefardí, como Moisés de León, Jicatila y Nachmanides, entre muchos promovieron y dieron origen a la que se conoció como la época de mayor auge y esplendor de la Kabbalah, la que se ha denominado la Edad de Oro de la Kabbalah. Esta fecundidad y cristalización entre los intelectuales de las tres culturas tiene su máxima expresión en la llamada Escuela de Traductores de Toledo, un resurgir sin parangón de los conocimientos de la Kabbalah judía, del sufismo islámico y del cristianismo, libre de ataduras religiosas. Por esos años, la Kabbalah deja de ser exclusivamente judía para ser más universal, profesada, estudiada y sumamente enriquecida por místicos y pensadores, tanto judíos, árabes y en especial cristianos. Los judíos son más cristianos, los cristianos más judíos y ambos más griegos y árabes por el acerco y el acercamiento cultural que detentan sobremanera estudiosos y místicos judíos, árabes y cristianos. Y estos se dan a la tarea de intercambiar conocimientos y buscar verdades comunes en el espíritu de libertad y un misticismo compartido que se respiró y que por 280 años los unió. En Gerona ocurre simultáneamente un fenómeno similar, aunque de menores dimensiones.
o más calmadamente, a menos en cuanto a la cábala se refiere. Abraham Abulafia no era un místico aislado, era alguien que buscaba conocimiento. En esta época y lugar se gesta el germen del pensamiento de Abulafia, que aquí nos incumbe. Su pensamiento universal y su actitud en una extrema alianza con la verdad por encima de cualquier credo, dogma o religión que le granjeó una tenaz enemistad de las autoridades religiosas del judaísmo, del establecimiento judío, conformada por la ortodoxia rabínica que detentaba el poder y censura tanto en Occidente como en Oriente. Abulafia sabe que la meditación y la contemplación pueden llevar a una comprensión más profunda del absoluto y el universo. Desarrolló un método que involucraba la combinación de las letras llamados seruf o serufín, que él estructuró y dio a conocer. Estas permutaciones o combinación de letras hebreas. De esta manera, Abulafia expone de manera meticulosa el proceso de alcanzar el absoluto y el don de la profecía, que involucra vocalización, respiración, rotación de las letras en forma circular y concentración mental profunda. La permutación de letras Seruj, que enseña en el Sefer HaOg, no es un simple juego intelectual, sino un sistema para abrir la conciencia a estados de percepción profética, donde la mente es capaz de recibir revelación directa del intelecto divino que vincula el infinito absoluto con el estado temporal nosotros. No es crear nuevos significados lingüísticos, sino romper la mente discursiva y colocar un colapso del pensamiento habitual. A través del serú, las permutaciones, la conciencia se separa de la lógica ordinaria y accede a la intuición profética, la nebuat. El serú genera un tipo de vibración mental que conecta con las emanaciones superiores. Estas prácticas comenzaron a influir en el enfoque filosófico y espiritual de la cábala en aquel entonces. Abulafia viaja extensamente por España, Francia, Italia, Grecia y Oriente Medio. A partir del año 1275, la ortodoxia rabínica comienza a ver a Abulafia como un subversivo religioso y pocos años después, en el año 1280, es considerado como un enemigo jurado del judaísmo, siendo judío. Abulafia no acató los llamados realizados por las autoridades religiosas judías ni obedece los preceptos establecidos por la ortodoxia rabínica del judaísmo. Por el contrario, los critica y abiertamente se reúne con herejes del Islam, grupos sufíes, taxawá árabes y con cristianos para compartir conscientemente los conocimientos que, según el establecimiento judío, forman parte de los secretos incomunicables de la doctrina secreta de Israel, exclusivos de los rabinos pertenecientes a dicha autoridad religiosa. Abulafia, tras sus encuentros con místicos islámicos y cristianos y siendo objeto de persecución y duras críticas, escribe así: he descubierto que existen hombres sabios en todas las religiones y hombres tontos en todas también, en especial en el judaísmo. En un principio confundía a estos gentiles piadosos con hombres puros, como los Hasidín del siglo XII y XIII del judaísmo, pues estos gentiles poseen las mismas claves de la sabiduría. Nada les he revelado que ya no supieran o merecieran saber. En cambio, ellos me enseñaron cosas de esencial importancia que yo desconocía. La persecución y la campaña en contra de Abulafia no cesa incluso después de su muerte. Esta continuó hasta lograr que el nombre de Abulafia y su obra fuesen rechazados y adquieren la condición de prohibición dentro del estamento judío. Así la obra de Abulafia es censurada y capturada. Dicen que no fue destruida en teoría, sino ocultada, ya que en ella están escritos los nombres sagrados o los nombres divinos, por lo cual
estos documentos no podían ser incinerados. Así desaparecieron y fueron ocultados 50 libros y una gran cantidad de manuscritos, casi toda la obra de Abulafia. Pero es común encontrar aún hoy escritos que dicen lo contrario, con palabras diferentes, como lo siguiente: junto a cabalistas de la talla de Moisés de León, redactor del Zohar, y Catalia y Nachmanides, entre tantos otros, Abraham Abulafia pertenece a aquella generación de cabalistas que promovieron la época de mayor auge y esplendor de la Cábala, la que ha sido llamada la Edad de Oro, la Edad de Oro de la Cábala. Pero estos libros escritos por los judíos nunca perdonaron a Abulafia que revelara abiertamente por su boca y escritos de aquello que aún muchos consideraban secretos de potestad y posesión exclusiva y única del pueblo hebreo. A lo largo de toda su vida, Abulafia comulgó y compartió conocimientos con místicos de otras religiones. Por ello, a lo sumo, tan solo le otorgan una suerte de participación casi honoraria en esta época de oro, donde Abraham Shemuel ben Abulafia ejerció una gran influencia. Espíritu inquieto y de formación más bien autodidacta, Abulafia, después de pasar su juventud en Tudela, Navarra, inicia un viaje a Palestina y diversos lugares del cercano Oriente. Viaje que tuvo todas las características de un peregrinaje y un retorno a los orígenes, pues como él lo emprendió y según él mismo cuenta, para ir a la búsqueda del mítico río Sambatión, más allá del cual se decía que moraban las 10 tribus perdidas de Israel. Si bien es cierto que Abraham Abulafia va y viajó por regiones remotas, el decir que iría más allá del Sambatión es un juego de palabras calculado por un método clásico de la Cábala denominada Notaricón, del cual Abulafia hace uso reiteradamente en todos sus escritos. En tanto las letras y palabras Shem Bet Aim de Shem Bet Taim significan ir más allá. ¿Más allá de dónde? Más allá de la casa o morada. Bat, Bet o Bai, de los nombres Sem, Shen o Shemo, de la nada o del todo, Ain o Ein, lo cual constituye una palabra utilizada por los cabalistas para referirse al todo y a la nada como la morada donde mora el absoluto. La palabra Ain en hebreo también significa ojo, color y manantial, y otros significados también. De regreso a la península, reside durante un tiempo en Barcelona como alumno de Baruch Torgami, autor de un tratado titulado Las claves para la Cábala. Es este cabalista que inicia a Abulafia en los misterios del Sefer Yetzirah, el libro de la formación o el libro de la creación, considerado como el más importante texto cabalístico junto al Zohar y al Bahir. Ese periodo de instrucción en la capital catalana sería decisivo para la elaboración de su propio sistema de enseñanza, basados casi enteramente en la cosmología y la metafísica del Sefer Yetzirah, muy próximos a las concesiones del neoplatonismo alejandrino, los cuales influyeron notablemente en los neoplatónicos cristianos de la Edad Media y del Renacimiento. De hecho, Abulafia considera el libro de la creación y gran filósofo judío Maimónides como los dos pilares que sostienen toda su obra. Una obra escrita en forma de manuales muy didácticos, pues en ellos Abulafia plasma sus propias experiencias en el camino del conocimiento y sirviendo de complemento a las enseñanzas transmitidas oralmente a sus discípulos. Al contrario, algunos cabalistas, Abulafia no ve ninguna contradicción entre la doctrina de la Cábala y la filosofía de Maimónides, quien llegó a escribir en su famosa Guía de los Perplejos, de la que Abulafia escribió comentarios de carácter exotérico. Abulafia era alguien que buscaba
conocimiento directo. Abulafia viaja intensamente difundiendo sus enseñanzas, su estructura y sus sistemas. Abulafia visitó Francia en varias ocasiones y se sabe que sus enseñanzas y prácticas tuvieron influencia significativa en la comunidad judía de ese país. Abulafia viajó a Montpellier, ciudad en el sur de Francia, en la década de 1270, centro de estudio de medicina y filosofía. Los filósofos y pensadores establecieron profundas relaciones con Abulafia. También tuvo una gran influencia con la comunidad judía de Narbona, lo cual causó un gran impacto en la comunidad judía de Francia. En Francia estableció relaciones muy significativas con los grandes filósofos y pensadores de la época como Ramon Llull, místico catalán. Italia fue uno de los países más importantes en la vida y en la obra de Abulafia y tuvo una influencia significativa en la comunidad judía y la cultura filosófica y espiritual del país. Uno de los sucesos más significativos de la vida de Abulafia en Italia fue con el Papa Nicolás III en Roma en el año 1270. El Papa le tendió una trampa a Abulafia en un pueblo llamado Soromo. El Papa lo citó para una presunta entrevista sobre los conocimientos de Abulafia. Había impartido la orden que tan pronto como apareciera, lo apresaran, torturaran y quemaran por hereje. Abulafia había tenido una revelación sobre esa situación, mas sin embargo fue a la cita en Soromo. Una vez que hubo llegado al pueblo, le informaron que el Papa acababa de morir por apoplejía. Por consiguiente, fue conmutada la pena de muerte de Abraham Abulafia. Durante su estancia en Florencia, Abulafia se relacionó con importantes filósofos y pensadores, incluyendo al Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia. Se dice que Abulafia influyó en la obra en lo que se relaciona con la descripción del paraíso. Influyó en grandes expositores de la Cábala como Jedediah, Bersi y Shentok. Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que gobernó en Sicilia y en el sur de Italia, fue un importante patrocinador de Abulafia y su movimiento místico. La influencia de Abulafia se extendió a la cultura cristiana de la época, influyó en la obra de algunos místicos cristianos de la época como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Uno de los ejemplos más conocidos de la influencia en la cábala cristiana en Italia es el caso de Johannes Reuchlin, un humanista alemán que fue el primero en estudiar y traducir textos cabalísticos al latín. Otro caso de influencia en la cábala cristiana es el caso del pensador Pico della Mirandola, filósofo humanista renancista. En el mundo islámico, la obra de Abulafia influyó en varios filósofos y místicos, incluyendo a Ibn Arabi, gran expositor de la búsqueda divina en Arabia. Se dice que el poeta y místico persa Rumi estuvo influenciado por las enseñanzas de Abulafia. La influencia de Abulafia en Italia también se puede ver en el movimiento cabalístico que se desarrolló allí en el siglo XVI gracias a la obra de varios cabalistas, entre ellos el rabino Moshe Cordovero y el rabino Isaac Luria. La influencia de la cábala nebuí profética influenció por las cuatro esquinas del mundo conocido. Se dice que influyó en la orden Rosacruz en el siglo XVII. La contemplación y sus métodos influyeron en el desarrollo de este movimiento. Esto no es historia antigua. Lo que Abulafia proponía es exactamente lo que estamos trabajando aquí: observar, reestructurar y dirigir la mente. En el último periodo de su vida, Abulafia se retiró a vivir en soledad y contemplación en la isla de Comino, en Malta. Fin de la asistencia de Abraham Shemuel ben Abulafia, aunque algunos escritos dicen que murió en el siglo XIV
en el año 1292, en Comino, una isla de Malta, se dice que no es la verdadera fecha de su muerte. Abulafia no dejó solo ideas, dejó un método para salir del pensamiento automático y acceder a una conciencia más clara. La cábala neví profética no nace como teoría, nace como necesidad de experimentar lo divino directamente. Que Hashem, en su infinita misericordia, os llene de bendiciones.